¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? Pues hoy nos toca comentar sobre uno de los temas o dos de los temas más relevantes que se han comentado a lo largo de esta semana, como es el caso del incremento al salario mínimo y los cambios en las expectativas económicas del país. En cuanto al salario, me parece que el diagnóstico es muy puntual. El salario mínimo perdió 67% de su poder adquisitivo en el trayecto de 1981 a 2018. Y en efecto, desde ese año de referencia, es uno de los salarios más bajos de Latinoamérica. En el 2018, el salario mínimo apenas cubría el 35% del valor de la canasta básica para una familia de 4 integrantes. Otro dato más importante es que en el 2018, alrededor de 6.5 millones de trabajadores recibían ese salario mínimo, o sea, un salario mínimo de referencia. Pero vale la pena conocer la narrativa de la recuperación de este salario mínimo. El primer paso fue la homologación de lograr un salario mínimo general en el país. Y se inicia con la eliminación de la zona C, de la de más bajos ingresos, en noviembre del 2012. Y luego se suprime la zona B en octubre del 2015 para dar paso al salario mínimo general vigente desde esa fecha, excepto los municipios de la frontera norte. A la vez, al mismo tiempo, el salario mínimo se desindexa de la inflación y de los referentes de actualización y medición en los instrumentos de carácter legal. Y se da paso, recordaremos, a la UMA, es decir, a la unidad de medición y actualización que se utiliza en los referentes de carácter legal. Pero en el recuento vale la pena señalar, desde el 2018 hasta el 2022, el salario mínimo ha experimentado una fuerte recuperación. Sin duda, destaca el incremento reciente de 22% a partir del 1 de enero del 2022. En este sentido, el salario mínimo aumenta de 141.70 pesos a 172.87 pesos diarios. Me parece que, sin duda, es una buena referencia. En el mismo orden, los salarios de los municipios de la frontera norte tendrán un incremento de 22% y los salarios profesionales también tendrán un incremento del 22%. En el recuento, visto en la perspectiva del periodo 2018 a 2022, ya incluyendo el incremento reciente de 22%, el salario mínimo tiene un incremento real, es decir, ya con el efecto inflacionario, de 71%. Y esto nos ubica a los niveles que se tenían entre 1984 y 85, y eso significa también a la vez que hay una clara recuperación de este salario. A mi juicio tiene dos referencias importantes en el ámbito económico, ¿verdad? Se hace justicia a uno de los salarios más reprimidos que ha habido a lo largo desde la crisis de 1982. Es un reconocimiento social a los trabajadores, pero también se inscribe en el marco del Tratado Comercial de México, Estados Unidos, Canadá, en el ánimo de una recuperación productiva de los salarios en México. Por otro lado, en el terreno de las expectativas económicas, de las nuevas expectativas económicas, hay dos referentes importantes que vale la pena comentar. Una, la de los especialistas en economía del sector privado que monitorea el Banco de México, y la otra,
las propias proyecciones que dio a conocer recientemente el Banco Central. Vayamos sobre la primera. ¿Qué señalan los especialistas? Bueno, reducen a la baja el crecimiento económico para el presente año a una tasa del Producto Interno Bruto de 5.7% y ubica por abajo de todas las expectativas planteadas por analistas y por el propio gobierno federal, que estaban estimando en su política fiscal para el próximo año un crecimiento del producto sobre 6.2%. Y estiman que para el próximo año, para el 2022, el Producto Interno Bruto tendrá un crecimiento de 2.8%, por abajo de lo que plantea el gobierno federal, que estaría creciendo, según los criterios generales de política económica, en 4.1%. En materia de inflación, los especialistas del sector privado prevén un incremento para este año de 7.2% en materia inflacionaria y para el próximo año un incremento de 4.1%. En ambas referencias por encima de las estimaciones oficiales de la Secretaría de Hacienda. Si consideramos las nuevas proyecciones del Banco de México, lo primero que destacamos es que hay un recorte de predicción en el crecimiento del Producto Interno Bruto a 5.4% para el presente año, desde la estimación que traía de 6.2% y de la de 6.3% que prevé el gobierno federal en el cierre del presente año. Para el próximo 2022, estima que la economía va a crecer por el orden del 3.2%. Aún así, que es un crecimiento robusto, pues está por abajo de lo que plantea el gobierno federal en una tasa de 4.1% en el crecimiento del Producto Interno Bruto. En materia de inflación, pues es una buena nota porque el Banco de México es el responsable de regular el incremento de precios de bienes y servicios en el país. Bueno, prevé un incremento de la tasa de inflación al cierre de este año de 6.8% y rompe con todos los pronósticos públicos y privados del aumento en la tasa inflacionaria para el presente año. Y prevé para el próximo año un incremento de la inflación de por el orden de, pues muy ajustado a la meta que propone anualmente el Banco Central, de 3.3%. Aquí lo interesante que vale la pena señalar es el balance de riesgos que considera el Banco de México en el cual basa las estimaciones. Son básicamente 4 elementos fundamentales en las previsiones de proyección en estas dos variables económicas. Uno, el recrudecimiento de la pandemia de COVID-19 y sin duda en la espera de una cuarta ola con la variante de este virus, el Omicron. Otro factor que está considerando es que hay una crisis de transporte a nivel mundial. Otro factor son el aumento de los costos en virtud de los incrementos que han tenido los energéticos. Y un cuarto factor es la volatilidad de los mercados financieros internacionales. Sin duda, 4 referencias importantes para valorar el marco de las expectativas, el cambio en las expectativas económicas para el 2022, que nuestros amigos de Ecoeconómico no pueden perder de vista. Por hoy es el comentario que compartimos con ustedes. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, done sangre.